Para nosotros es un honor recibir el día de hoy al doctor Vicente Amigó Borrás, catedrático e investigador en el Instituto de Tecnología de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. El doctor Amigó Borrás realizó su tesis doctoral en tribología y posteriormente dirigió sus investigaciones hacia los materiales compuestos de epoxi con fibra de carbono. Trabajó por primera vez con investigadores de odontología en el proyecto Investigación de la interfase metal-cerámica de las prótesis dentales con base paladio y cobalto con cerámicas aluminosas. Posteriormente se enfocó en el desarrollo de aleaciones ligeras y compuestos con base de aluminio, magnesio y titanio, algunos de ellos por pulvimetalurgia. En 2004 inició sus investigaciones en la aplicación del láser como técnica de procesado de polvos para aleaciones de titanio de forja o pulvimetalúrgicas y el desarrollo de aleaciones de titanio por vía de pulvimetalurgia para aplicaciones biomédicas. El doctor Amigó Borrás a lo largo de los años ha colaborado con un diverso número de empresas, ha dirigido y publicado diversas tesis y artículos de investigación y para nosotros es un honor tenerlo en nuestro seminario de hoy compartiendo su trabajo y démosle la bienvenida al doctor Vicente Amigó Borrás con la plática que se titula Desarrollo de aleaciones de titanio para aplicaciones biomédicas. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. Me pedisteis intentar realizar una charla en la que explicase pues, el desarrollo de estas aleaciones de titanio tan importantes, sobre todo en el mundo biomédico, puesto que de todos los metales conocidos prácticamente nos estamos quedando con tres grandes familias y principalmente con la familia de los titanios. Prácticamente todos los demás están o bien en desuso o casi podríamos llamar en vías de extinción. Es decir, es muy complicado el poder desarrollar prótesis, implantes, incluso dispositivos en algo que no sea muy resistente frente a la corrosión y sobre todo muy biocompatible, ¿vale? A lo largo de la presentación no me voy a focalizar tanto en lo que sería las aleaciones de titanio. Entiendo que conocéis perfectamente de qué se trata este metal y este desarrollo de diferentes aleaciones que presenta grandes propiedades en general en el mundo industrial, en diferentes sectores, puesto que si tenemos que comenzar, digamos, principalmente con lo que sería la explicación un poco de lo que son las aleaciones de titanio o el titanio en sí, intentaremos llegar rápidamente a focalizarlo para la industria biomédica, ¿vale? Es cierto de que aunque hay muchos metales que no presentan transformación alotrópica y nos hemos basado casi toda la humanidad está basada en un material alotrópico como es el hierro, que es el que nos ha proporcionado grandes progresos en nuestra industria y en nuestra vida cotidiana. También es cierto que hay otros metales que más o menos vienen a disponer de este tipo de transformación alotrópica, de cambio de fase de estructura cristalina con la temperatura. En el caso del hierro, si recuerdan ustedes, pues esa transformación alotrópica tenía lugar alrededor de los 910, 912 grados centígrados, y en el titanio pues tiene lugar alrededor de los 882 grados centígrados. Es verdad que el titanio presenta unas características propias que son, yo me atrevería a decir, complejas y a su vez contradictorias. Es un metal mucho más reactivo que el propio hierro que hemos nombrado. De alguna manera veremos que efectivamente vamos a ir hacia una comparación de alguna manera con los aceros y efectivamente es un material con una densidad intermedia entre lo que serían los metales ligeros, aluminio y magnesio fundamentalmente, y lo que serían los materiales ya más
llamemos habituales o pesados, como es el propio níquel, el cobalto, el hierro, que ya tendrían una densidad de cercano a 8 gramos por centímetro cúbico. En el caso concreto del titanio, pues presenta esa densidad de 4,5 que le hace ser un material muy interesante, sobre todo cuando observamos las propiedades mecánicas excelentes que ya posee en sí y que, por supuesto, si lo miramos desde el punto de vista específico, pues mejor todavía. Si observamos lo que sería la metalurgia de este titanio, con esa transformación alotrópica, sí que presenta un claro inconveniente con respecto al hierro, y es que prácticamente es opuesto a las transformaciones que el hierro posee. Lo que sí que es muy importante es poder entender que este titanio, con sus propiedades intrínsecas que posee, vuelvo a insistir un poco en lo que es la transformación alotrópica, que en este caso concreto pasa de una estructura cristalina hexagonal compacta a baja temperatura, que es de difícil deformabilidad y muy, digamos, anisotrópica, a una estructura cúbico centrado en el cuerpo, que tampoco es la que presenta mayor cantidad de planos de deslizamiento. Y esto hace que sea un material difícil de forjar y difícil de manejar, de alguna manera. De hecho, esto junto con esa baja, digamos, densidad, pues hace que el material pueda tener atractivo en ciertas aplicaciones. Si nos vamos a una aplicación meramente aeronáutica o aeroespacial, donde la ligereza es fundamental, comparado con las aleaciones ligeras, insisto, de magnesio o de aluminio, no tiene parangón. Es decir, se van como 3 veces por encima en cuanto a lo que serían sus propiedades mecánicas. Y en ese sentido es un material o unas aleaciones muy adecuadas, puesto que también, aunque no presentan las mismas características frente a altas temperaturas, como pueden presentar las superaleaciones, base níquel o base cobalto, tienen una aplicabilidad importante, puesto que presentan una resistencia frente a la oxidación bastante elevada y presentan además, sobre todo, lo que sería la resistencia a fluencia muy elevada, con la resistencia a fatiga también elevada, comparable, solamente comparable a lo que serían las resistencias obtenidas en estas superaleaciones. De ahí el interés. Bien, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos hablando de un material que es alotrópico, igual que pasa con el acero, si recordáis, pues hay elementos que estabilizan una fase, es decir, la fase de baja temperatura, u otros elementos que estabilizan la fase de alta temperatura. Bien, esto mismo sucede con el titanio. Y el titanio debemos considerar y tener muy en cuenta que precisamente por su elevada reactividad reacciona con casi cualquier elemento químico. Y esto le proporciona unas capacidades mayores que otros elementos para poder obtener aleaciones por sustitución con una amplia solubilidad, ¿vale? De manera que, por ejemplo, en fase beta, que sería la fase a alta temperatura de estos titanios, pues tienen solubilidades en casi todos los elementos que alcanzan valores del 20 y del 30% inclusive, ¿vale? Bien, debido a que hay estos dos grupos de elementos que estabilizan una fase u otra, pues aquí hablamos, por ejemplo, de lo que sería el grupo de alfa estabilizadores, de la estabilización de la fase a baja temperatura, la hexagonal compacta, que viene liderada de alguna manera por el aluminio. Y por ello, pues definimos lo que llamamos el aluminio equivalente, ¿vale? Bien, con este aluminio equivalente lo que hacemos es observar todos aquellos elementos que de alguna manera pueden o permiten estabilizar esta fase alfa. Y junto al aluminio pues tenemos sobre todo los intersticiales, que es el gran inconveniente que presentan las aleaciones de titanio debido precisamente a esa elevada reactividad que tienen, ¿vale? De manera que con este aluminio, junto con carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno,
pues formarían un conjunto de elementos que añadidos al titanio estabilizan la fase alfa. Sin embargo, puede que a nosotros nos interese estabilizar en mejor medida la fase beta, ¿vale? O al menos intentar trabajar en aleaciones de fase, digamos, alfa más beta. Lo mismo que sucede con muchas de las aleaciones base cobre o con algunas aleaciones incluso, digamos, base hierro. Bien, otras propiedades que son muy importantes a considerar y a tener en cuenta, aparte de lo que ya hemos comentado, de la baja densidad y de la excelente resistencia específica, si sobre todo consideramos esa resistencia que nosotros podemos tener dividida por su densidad, es que el módulo de elasticidad es algo más bajo, ¿vale? Aquí ya vamos dando o intentando dar respuestas de por qué el interés de las aleaciones de titanio como biomateriales, ¿vale? Evidentemente, los biomateriales base hierro se dejaron de utilizar en los años 40-50 por su elevada citotoxicidad y solamente queda hoy día algunas aleaciones de aceros inoxidables, ¿vale? Junto con algunas aleaciones de cobalto-cromo, que al final, si veis en la figura, pues es lo que nos queda como comparativo con respecto al titanio. Tenemos unas aleaciones de titanio en la parte superior, donde reflejamos lo que sería el límite de elasticidad específico, es decir, dividido por la densidad. Y tal como observamos, pues prácticamente son comparables, incluso algo superiores a las de las aleaciones base cromo-cobalto, cobalto-cromo-molibdeno, de forja, digamos, con un cold work, con un trabajado en frío, que serían sus mejores características. Pero evidentemente, si nosotros dividimos esas características, que son superiores a las del titanio, por su densidad, que tal como veis en la transparencia en la parte superior es de 9.2, efectivamente estamos hablando de que el titanio superaría incluso a estas aleaciones. Lo mismo sucede con los aceros inoxidables, incluso en este caso muy a su favor, porque ya las aleaciones de titanio en sí presentan características mecánicas superiores a los aceros inoxidables. Si además lo dividimos por su densidad, pues obtenemos una mayor capacidad, digamos, de carga con respecto a lo que sería su tara, su densidad, su masa. Es cierto de que esto a la hora de los biomateriales no tiene tanta importancia, aunque de alguna forma la tiene, ¿eh? No es lo mismo llevar una rodilla protésica de un cobalto cromo, que pesa lo suyo, a poderla llevar de titanio, cuyo peso, evidentemente, para el paciente y, por lo tanto, para incluso los músculos y ligamentos del propio paciente, pueda ser mucho más ligero, ¿vale? Bien, además presenta, y esto lo vamos a abordar a continuación, un bajo módulo de elasticidad. El hecho de que tenga un bajo módulo va a ser muy importante a nivel de biomateriales, puesto que uno de los problemas que se acarrea en el caso de las aplicaciones biomédicas es precisamente la diferencia entre la densidad de lo que es la masa ósea, el esqueleto, con la densidad que nosotros podemos tener de las prótesis o implantes a utilizar, puesto que eso hace que prácticamente ese módulo de elasticidad, esa rigidez que es mayor en el caso de los metales, produce o impide que haya una distribución de cargas adecuada al hueso. Y eso genera lo que llamamos una reabsorción ósea por apantallamiento de tensiones. Sobre este concepto volveremos un poquito más. Es un material, tal como vemos, que presenta una biocompatibilidad excelente. Y eso es algo muy reseñable, puesto que es el inicio de esa aplicabilidad como biomateriales. Y además, aunque hemos hablado de que es un elemento muy reactivo, y ciertamente lo es, pues presenta una elevada resistencia frente a la corrosión, debido a que esa reactividad genera un óxido que es muy estable, muy estanco y que impide la corrosión posterior. Por lo tanto, un material
que se considera enormemente activo, porque está casi en la misma razón que el calcio o el magnesio, quizá un poco menos, pero está por ahí, y efectivamente lo volvemos un material muy noble cuando lo hemos pasivado o hemos obtenido esta capa pasiva, ¿vale? Esa capa de pasivación, y lo veremos en su momento, pues puede modificarse incluso industrialmente de una forma muy semejante a cómo en la industria lo hacemos con el aluminio, con el anodizado de aluminio, anodizando el titanio, ¿vale? En este caso es completamente diferente en cuanto al concepto general que nosotros haríamos ese anodizado de aluminio, pero la idea de que recubrimos el material con un óxido de titanio estanco y muy resistente es el mismo. Bien, ¿cuál es el problema entonces? Porque si todos son ventajas, o parece que todos sean ventajas, ¿por qué no utilizar el titanio de forma masiva? Pues el primer problema principal es su coste. Estamos hablando de que puede tener un coste 30 veces superior al de los aceros inoxidables, que ya de por sí tienen un cierto coste. Estamos hablando de 30 veces. Para ciertas industrias el coste, digamos, material no es tan importante como pueda ser la seguridad en el desarrollo o utilización de este tipo de materiales. Por ejemplo, la industria aeroespacial es capaz de pagar, digamos, un sobrecoste siempre y cuando las ventajas que obtenga sean superiores a ese coste, ¿vale? Pero, por ejemplo, la industria automovilística pues es incapaz de introducir el titanio en los automóviles, ¿vale? No es que sea incapaz, lo hace, pero lo hace como una especie de sello de distinción. Es decir, cuando tú te vas a un coche de alto standing, el que tenga las válvulas de titanio, eso ya es el no va más, ¿vale? Y pagas 3 veces el precio de un automóvil, no digo con las mismas prestaciones, pero casi, solo porque lleva alguna pieza específica de titanio, ¿vale? Al igual que sucede con, ahora no recuerdo cómo le llaman ustedes a las llantas, lo que serían las ruedas de los automóviles, donde efectivamente pues el hecho diferencial de que sean de aleaciones de magnesio valen mucho más dinero, pero son bastante apreciadas, al menos por la gente que dispone de ese dinero. ¿De acuerdo? Bien, con eso observamos que las aleaciones fundamentalmente utilizadas como biomateriales dentro de las aleaciones de titanio, pues las podemos dividir casi en 3 grandes grupos, ¿vale? El primero es el titanio CP, el titanio comercialmente puro, que es, digamos, una aleación alfa, al fin y al cabo es el titanio puro comercial, que va a significar que podemos alcanzar cierta pureza y no sobrepasarla, ¿vale? Este titanio puro comercial está dividido en 4 grandes familias o en 4 grados, donde el número del grado viene a corresponder más o menos con el contenido que tiene el material de oxígeno, ¿vale? El hecho de que sea muy reactivo hace que los intersticiales, sobre todo, y vuelvo a repetir, el carbono, nitrógeno, incluso el boro, oxígeno y, por supuesto, el hidrógeno, pues va a ser muy difícil eliminarlos completamente. Con lo cual, tenemos que exigirle un mínimo, sobre todo en el oxígeno, que es quizá el elemento más alfágeno y más endurecedor, más fragilizador de las aleaciones de titanio. Pues bien, el titanio grado 1 lo que hacemos es considerar un contenido en oxígeno alrededor de ese 0,1% en peso, que siempre se mantenga por debajo del 0,2. Una vez alcanzamos el 0,2, pues pasaríamos a denominarle grado 2, ¿vale? Si superamos el 0,3, le llamaríamos grado 3. Si superamos el 0,4, ya le llamaríamos el titanio CP grado 4,
y al menos normativamente no se admite ya mayor contenido en oxígeno. Hoy en día hay experimentaciones muy interesantes, sobre todo en el caso de aleaciones beta, donde hay una inclusión de oxígeno en mayores contenidos, entre un 0,7 y un 1,2%, para formar precisamente nanopartículas de TiO2 que puedan endurecer formando como si fueran nanocompuestos. ¿De acuerdo? Pero eso es un tema de investigación que, por supuesto, no está comercializado y ni mucho menos normalizado. Veremos un poco cómo son las normas y, por lo tanto, cuáles son las principales aleaciones que podemos encontrar en cuanto a esa normativa. Dentro de estas aleaciones tipo alfa o NIAR alfa, porque hay algunas que están cerca de ese alfa, pero efectivamente ya presentan una pequeña porción muy pequeña de fase beta, serían las aleaciones titanio con un 3,5% de aluminio y un 2,5% de estaño, por ejemplo. ¿Vale? Pero una de las aleaciones reinas a la hora de los biomateriales es la titanio 6 aluminio 4 vanadio. Esta aleación es una aleación alfa más beta que presenta unos cambios muy importantes con los tratamientos térmicos y que, por lo tanto, todos estos cambios microestructurales nos llevan a cambios importantes, tanto en las propiedades mecánicas como en otro tipo de propiedades que veremos un poco también. Y finalmente, lo que serían las aleaciones tipo beta, basadas principalmente en los elementos más betágenos. Entonces, el elemento betágeno por excelencia, al menos hasta ahora, es el molibdeno. Y de ahí que definamos también lo que llamaríamos el molibdeno equivalente como la aportación que los diferentes elementos químicos realizan de manera semejante a la estabilización por molibdeno de esa fase beta. Bien, si nosotros... tienes que pasar tú, Gerardo, perdona. Si nosotros observamos lo que ya hemos llamado antes, ese módulo elástico que es bajo, podemos ver en la parte inferior lo que llamamos el hueso cortical, ¿vale? El hueso duro esquelético. Bien, cuando queremos ajustarnos mucho, nos vamos a los extremos y por lo tanto aquí decimos que el hueso cortical pues tiene 30 gigapascales, ¿vale? Esto, como veremos también un poquito más adelante, pues es relativo. Y efectivamente hay un conjunto de aleaciones base titanio que están, no digo alrededor, pero efectivamente lo hemos puesto en orden creciente de alguna manera, y tal como veis, con el titanio llegamos hasta esos 112, 105, 112 que tendríamos entre el titanio puro comercial y estas aleaciones titanio 6 aluminio 4 vanadio o su hermana, el titanio 6 aluminio 7 niobio. También veremos un poquito el porqué de este cambio. Y si lo comparamos con los aceros inoxidables, el ISI 316L, tal como veis, pues presenta un módulo de elasticidad de 210 muy elevado, o incluso las aleaciones cobalto-cromo, pues todavía más, 240, e incluso con algunos tratamientos térmicos hasta superiores. Lo cual hace que estas aleaciones, tanto de acero, los aceros inoxidables como los cobalto-cromo, hayan provocado y sufrido muchos problemas de apantallamiento de tensiones que se ven minorizados de alguna manera con las aleaciones base titanio. ¿Vale? Bien, tal como observamos en el gráfico, y esto ya es interesante de alguna manera, observamos que las aleaciones alfa más beta presentan un ligero incremento del módulo de elasticidad con respecto al titanio CP, al CPT, que sería esos 100 gigapascales, mientras que las aleaciones beta, titanio, que serían todas las que tenemos debajo, pues van
minimizando de alguna forma este módulo de elasticidad. Lo van haciendo más pequeño, van haciendo más flexible el material y por lo tanto más cercano al módulo del hueso. Y esto puede significar, y es muy interesante, que efectivamente haya una transmisión de los esfuerzos entre lo que es el hueso y la prótesis mucho más efectiva. Si pasas, por favor. Bien, como hemos comentado antes, este hueso cortical pues, presenta unas características propias, tanto de dureza, en algunas ocasiones pues, se ha sido capaz de poder medir incluso la resistencia máxima a compresión de este hueso humano. Incluso podéis ver que no es que se haya hecho en función de la edad, pero efectivamente tanto para el fémur como para la tibia, pues aparece un conjunto donde no hay discriminación de edad. Sí que la hay, y os lo he puesto así, en lo que sería la tibia, para poder observar qué es lo que sucede con edades bastante superiores a las que vosotros tenéis, evidentemente, pero incluso a las que yo ya he superado. Con lo cual, efectivamente, las propiedades son mucho más bajas y, tal como veis, el número de especímenes tampoco es muy alto, ¿vale? Sí que es verdad de que al final pues puedes tomar 2 especímenes o 95 especímenes con 19 ensayos, es decir, realizar, si es posible, los máximos ensayos en el mismo hueso, ¿vale? Esto la verdad es que se hizo bastante, de alguna manera, es para lo único que sirven, en el tiempo de guerra y posguerra, ¿vale? En esos tiempos, evidentemente, es mucho más importante la actuación, digamos, rápida, que no sé cómo decirlo, la calidad en la misma. Y por lo tanto, se hacen ciertas cosas que después, en tiempo de paz, no es posible hacer, ¿vale? Esto lo estamos observando ahora con el COVID, donde todos estamos muy preocupados en poder vencer a la pandemia. Y efectivamente las actividades que hacemos son siempre actos que están vistos desde un punto de vista no solamente político, sino también mediático, con lo cual pues hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que hacer las cosas bien, siempre hay que hacerlo bien, pero en tiempo de guerra la cosa se alivia un poquito más. Lo digo sobre todo porque los grandes avances en la medicina han tenido lugar precisamente en esas grandes guerras, ¿vale? A partir de ahí es muy importante observar qué sucede con estas aleaciones de titanio y qué es lo que nosotros además podemos hacer ya de una manera artificial. Y ahí lo que tenemos representado, si os dais cuenta, es mediante la utilización de la polimetalurgia, y volveremos más adelante a ello, cómo podemos variar y modificar ese módulo de elasticidad hasta llegar a alcanzar módulos semejantes al del hueso humano, ahí sí, ¿vale? Y si os fijáis, comenzando con materiales prensados más o menos, digamos, a altas presiones, como podían ser estos 211 o 212 megapascales, donde tenemos para esta aleación concreta obtenida por pulvimetalurgia convencional, estos valores que ya veíamos antes, de alrededor de los 110, 105, 100, 105 gigapascales. Pero si nosotros vamos disminuyendo de alguna manera la presión de compactación, vamos obteniendo una mayor porosidad. Estamos hablando siempre de porosidades alrededor del 10, 20, 25, incluso alcanzando un 30% cuando bajamos esas presiones de compactación alrededor de los 30 megapascales, ¿vale? Sin embargo, podemos además utilizar métodos, técnicas para poder obtener una porosidad superior. Y ya entraríamos en lo que llamamos técnicas de espaciadores, el Spyholder Techniques, ¿vale? Donde, tal como veis, ya lo representamos en los puntos vacíos, pues nos vamos
rápidamente, y sobre todo cuando estamos hablando de un 70% de porosidad, a módulos de elasticidad de unos 10, 12, 15 gigapascales, que ahí sí estamos dentro de lo que sería el orden de la rigidez del hueso humano. Bien, esto es muy importante, vuelvo a repetir, precisamente para evitar ese stress shielding, ese apantallamiento de tensiones que hace o provoca lo que llamamos la reabsorción ósea. Es decir, que el hueso no trabaje y el organismo tiene una mala costumbre, la naturaleza en general, y es que si algo no trabaja, lo reabsorbe, ¿vale? Por lo tanto, si el hueso no está trabajando, al final ese hueso es reabsorbido. Y con esa reabsorción, que en principio no debería tener más problema, el problema de verdad es que comienza a fallar la fijación que nosotros hemos diseñado entre nuestra prótesis y el hueso, y el propio hueso. Y por eso requeriríamos de lo que se llama una revisión protésica, donde hay que eliminar la prótesis primaria y hay que colocar una segunda prótesis que es mucho más agresiva que incluso la primera, ¿vale? Bien, si pasamos la transparencia, ¿qué es lo que sucede con la toxicidad? Porque hay dos conceptos que de alguna manera son diferentes. Uno es el concepto de la biocompatibilidad en general, y dentro de esa biocompatibilidad evidentemente aparece la citotoxicidad, es decir, la posibilidad de muerte celular o de no crecimiento celular por el efecto de la liberación de iones que estos metales, sobre todo pasa en los metales, pueden provocar. En la imagen es muy significativo ver un poco lo que sería ese coeficiente, digamos, de crecimiento fibroblástico con lo que sería la mortandad, digamos, celular o la pervivencia celular, ¿vale? Y tal como veis, hay un conjunto de materiales metálicos. Yo creo que casi todos lo conocemos, que los metales en principio no son adecuados para el organismo, pero debemos tener en cuenta de que si hiciéramos un análisis de sangre, o mejor, un análisis de metales en nuestra sangre, prácticamente obtendríamos toda la tabla periódica, ¿vale? De manera que también son esenciales porque van a ser catalizadores de muchas de las reacciones enzimáticas en el organismo. Entonces, para poder sintetizar proteínas, etcétera, necesitamos de estos metales, de estos catalizadores, pero en contenidos muy, muy pequeños. Ahora estamos hablando de colocar en nuestro organismo un implante, un tornillo, y por lo tanto lo que estamos haciendo es agredir de una forma muy importante al tejido biológico que lo circunde, ¿vale? Y de ahí esa problemática de la citotoxicidad, porque ya no le estamos, es como darte un chute completo de cualquier cosa. Todo es bueno con mesura. Evidentemente, si excedes, tanto el alcohol como el tabaco, como todo es malo. Incluso esas cosas en concreto son malas hasta en pequeñas proporciones. Pero volviendo un poco a nuestro caso, lo que sí que es muy importante y fundamental es observar que hay un grupo de materiales, incluso los hemos puesto en negro, ¿vale? Que están en la esquina superior derecha. Eso significa que tienen un muy alto coeficiente de crecimiento fibroblástico y además una alta supervivencia celular, ¿vale? Por eso es interesante hacer un análisis de cuáles son estos elementos. Estos elementos no son otros que el titanio, el circonio, el tantalio, incluso el niobio también, aunque no está representado, también está por ahí, el paladio, algo de oro, que lo veis, también el silicio, el indio inclusive, y por supuesto el molibdeno, que es una excepción extraña, es decir, tiene una baja tasa de crecimiento fibroblástico, pero tiene una alta supervivencia de las células, ¿vale? Por eso está como en interrogación. Pero así todo, hay algunas aleaciones base molibdeno muy importantes
que están estandarizadas, sobre todo en la estandarización americana, en la ASTM. Por lo tanto, van a ser importantes. Tal como veis, os voy colocando en las transparencias, si es posible, los autores que con mayor intensidad han trabajado en esta parcela y, por lo tanto, que presentan interés. Por eso, viendo un poco esta imagen inicial, podríamos entender que hay materiales, por ejemplo, que no son biocompatibles y, sin embargo, después resultan ser de alta biocompatibilidad. Un ejemplo claro es el magnesio. El magnesio es cierto que no presenta unas características que apoyen al crecimiento celular, pero es fácilmente biodegradable, con lo cual son materiales que dentro del mundo de los biomateriales tienen su parcela, tienen su campo, y es muy importante. Por eso no solamente debemos quedarnos con una imagen, y esa imagen nos lo dice todo, puesto que de esa forma entenderíamos que, por ejemplo, el aluminio no es citotóxico, y lo es, y mucho, ¿vale? Y sin embargo el magnesio sí es citotóxico, que no lo es. ¿De acuerdo? Al igual que otros elementos, aunque no están representados aquí, como el calcio, etc. Bien, otra forma de poderlo ver es mediante las reacciones de corrosión, ¿vale? Observamos un poco lo que sería en función de esa resistencia a la polarización que tenemos de las aleaciones y en función de esa biocompatibilidad. También volviendo otra vez a lo que llamamos toxicidad en la parte izquierda y no tóxico en la parte derecha. Vuelven otra vez a repetirse algunos de los elementos, por lo tanto nos sigue confirmando la no toxicidad de estos elementos, como es el circonio, el titanio, el niobio, el tantalio, el platino. Y cabe señalar, digamos, en este caso concreto, porque ahí ya observáis que tanto el molibdeno, el aluminio, el hierro se encuentran en la zona intermedia de biocompatibilidad, sobre todo porque realizamos una liberación de iones importante, ¿vale? En el caso de hierro, en pHs ácidos, y en el caso del aluminio en pHs básicos. Es decir, evidentemente hay una liberación importante de estos iones que pueden generar incluso lo que se denomina la metalosis, es decir, una enfermedad originada por contaminación del tejido biológico circundante a la prótesis o al implante por esa liberación de iones que no es capaz ni las células metabolizar ni ser eliminados a través de los vasos sanguíneos del organismo, ¿vale? Pero sí que me gustaría que nos fijáramos en un detalle concreto. Y es que mientras, por ejemplo, el vanadio, el níquel, el cobre y el cobalto son tóxicos, considerados como elementos puros, cuando estamos hablando de sus aleaciones, es decir, donde este material está aleado y por lo tanto no es libre, como puede pasar en los aceros inoxidables, ahí tenemos representados, si os fijáis, por la mitad de la tabla del gráfico, el 304L y el 316L, o las aleaciones cobalto-cromo, que son algo nobles, con una resistencia a la polarización, tal como veis, muy elevada, y esto lo que nos indicará es que la cantidad de iones que pueden liberar es mucho más pequeña, ¿vale? Y por lo tanto, su biocompatibilidad es del orden o superior, por ejemplo, al hierro, pero su resistencia frente a la corrosión muy superior. Bien, estos conceptos son los que tendremos que ir manejando a lo largo de toda nuestra investigación en biomateriales. Obligatoriamente tenemos que ir ahí. Si nos damos cuenta en la tabla siguiente, elaborada por Wysikierski, fundamentalmente habla no ya de la biocompatibilidad como un ente en el que solamente interviene la parte de citotoxicidad, sino, tal como veis, ya clasifica bastante más, tanto en elementos mutagénicos, en elementos genotóxicos, citotóxicos, cancerígenos incluso, y biocompatibles en general. De manera que, por supuesto, los que están en rojo debería estar prohibido completamente.
los color rosa, yo al menos lo veo de este color, no sé ustedes cómo lo ven, pues presentan graves problemas, o sea, ya estamos yendo a que son materiales carcinogénicos o bien mutagénicos o que tienen problemas de hemofilia, o sea, problemas en coagulación de sangre, etcétera. Los amarillos están, digamos, o bien no muy conocidos o no muy aceptados por la comunidad científica, y lo que serían verdes son los que no presentan toxicidad ni efectos adversos en el organismo. Bien, si nos damos cuenta de cuáles son los que presentan de alguna manera una mayoría de verde, pues tenemos otra vez, los he marcado un poquito, los he circulado, pues el titanio, el circonio, el niobio, el tantalio e incluso en la parte inferior el estaño. ¿Vale? Bien, son materiales ya en principio, y los hemos estado viendo en prácticamente todos los gráficos elaborados y las tablas elaboradas, en las que hay una confirmación de que no provocan adversidad en el organismo y por lo tanto serían los elementos, digamos, más adecuados. Por eso podemos entender de alguna forma que una de las aleaciones de investigación en estos últimos años, más importante quizá a nivel mundial, pues es el desarrollo de aleaciones precisamente las que hemos marcado, es decir, aleaciones titanio, niobio, circonio, tantalio. ¿Vale? Bien, si pasamos, ya hemos visto el por qué el titanio, cuáles son las propiedades que le exigimos para su utilización como biomateriales, y lo que observamos es cuáles son las principales aplicaciones. Hay fundamentalmente dos aplicaciones muy importantes. La primera de ellas es para implantes dentales, aplicaciones dentales, y la segunda en aplicaciones de tipo ortopédico. Son importantes en prótesis de cadera, ¿vale? En prótesis completas, también en prótesis de rodilla, aunque ahí el cobalto cromo todavía sigue teniendo una importancia bastante grande, pero sobre todo donde también son fundamentales en las prótesis de columna vertebral. ¿Vale? Esto es a base sobre todo de barras y tornillos, pero es fundamental que su peso sea el mínimo posible para generar el mínimo o el máximo confort posible al paciente. ¿Vale? Pasamos transparencia. Bien, hemos hablado antes de que muchas de ellas estaban estandarizadas y es un poco lo que quería ver en esta transparencia. Si nos fijamos bien, todo lo que son las aleaciones y además, digamos, más antiguas en cuanto a la normalización, pues son o bien los titanios no aleados o la titanio 6 aluminio 4 vanadio, que a su vez incluso tiene estándares en concreto, tanto en productos, digamos, de forja, como inclusive en metal injection molding. ¿Vale? En los últimos años se ha desarrollado también, que es una capacidad, digamos, que la pulvimetalurgia pone a disposición de la industria. A su vez, también habíamos hablado antes de este NIAR alfa de titanio 3 aluminio 2,5 vanadio o 2,5 estaño, que también está estandarizado, y finalmente esa sustitución del vanadio, que es un elemento citotóxico, tal como hemos visto, por lo que sería el niobio, que es un elemento muy biocompatible, incluso más biocompatible que el propio titanio. ¿Vale? Conformando lo que sería esa aleación titanio 6 aluminio 7 niobio. Bien, de todas formas, aunque esto se desarrolló para intentar eliminar el vanadio, la citotoxicidad, digamos, del vanadio, pues nos encontramos que también el aluminio tiene efectos adversos, sobre todo en enfermedades como el Alzheimer, es decir, puede favorecer o provocar este tipo de enfermedades neuronales. Si pasamos, observaremos lo que son las fundamentales normas
con respecto a las beta titanium alloys. Y tal como veis, están fundamentadas de manera inicial y principalmente por molibdeno. La primera que se desarrolló y que se estandarizó fue el titanio 15% de molibdeno y, en segundo lugar, para darle una mayor flexibilidad y disminuir ligeramente el módulo de elasticidad, el titanio 12 molibdeno, 6 circonio, 2 hierro. ¿Vale? Bien, se ha ido investigando e introduciendo cada vez más el niobio en lugar del molibdeno y de ahí pues esa aleación 13-13 de niobio-circonio. Por lo tanto, ¿cuáles son las principales aleaciones? Pues podemos resumirlo como aleaciones, tal como hemos comentado, de titanio no aleado, o aleaciones incluso alfa, como puede ser la titanio circonio, sobre todo para implantes dentales. La casa Straumann es la que ha patentado el titanio 15% de circonio, como la aleación Roxolid, que es la que él implanta en este sentido, mejorando ligeramente la biocompatibilidad de la propia aleación y las propiedades mecánicas. Pero sobre todo, las que son más utilizadas es la titanio 6 aluminio 4 vanadio. Aquí en Europa, prácticamente el 95% de las aleaciones de titanio en biomateriales en Europa son titanio 6,4, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, casi hay una utilización mitad y mitad entre esa titanio 6,4 o la titanio 6 aluminio 7 niobio, pero siempre utilizando fundamentalmente aleaciones alfa más beta, que como hemos indicado al principio son proclives a disponer de tratamientos térmicos. O las beta titanium alloys, tanto de la familia titanio molibdeno, que hemos visto, como de titanio niobio, con el desarrollo de lo que se denomina las TNZT, titanio niobio circonio tantalio, como últimas desarrolladas. En los últimos 10 años prácticamente es cuando se están desarrollando este tipo de aleaciones. Pasamos. Bien, otra de las preguntas que podemos hacernos es ¿por qué la polimetalurgia? ¿Vale? Bien, la polimetalurgia es una técnica de procesado de materiales a partir de polvo. Y en el caso concreto del titanio, que es muy reactivo, es difícil de obtener por colada, es difícil de forjar, es difícil prácticamente cualquier operación que podamos hacerle. Y es más, en principio, la única posibilidad que tenemos de obtener titanio es a base de obtenerlo en forma de polvo, bien sea por el proceso Kroll, que es uno de los más ampliamente utilizado, o el proceso Harman, o inclusive algunos procesos últimamente desarrollados como el Armstrong, etc. ¿Vale? Bien, con ello lo que disponemos ya es de polvo que posteriormente tenemos que refundir y poder colar, con lo cual cualquier operación de colado y forja son operaciones secundarias que se le dan al polvo. Y sin embargo, este mismo polvo ya puede ser compactado y sinterizado directamente. Con lo cual, no solamente tenemos las capacidades y ventajas que nos ofrece la polimetalurgia en general, sino que además, en el caso concreto del titanio, es todavía más favorable, pudiendo, de alguna manera, abaratar su coste. Al final no es cierto porque los polvos tienen que ser muy buenos, con muy baja contaminación y por lo tanto se encarecen. ¿Vale? Hoy en día muchos de estos polvos se están obteniendo mediante electrólisis y la parte electrolítica siempre es costosa. Lo que sí que es cierto es que tenemos un buen acabado superficial, podemos obtener superficies muy complejas, tanto en polimetalurgia convencional como en otras más específicas, como el Metal Injection Molding que hemos comentado antes. El hecho de moldear o de inyectar polvos metálicos presenta una facilidad muy semejante a la inyección de plásticos y, sin embargo, unas capacidades mecánicas muy superiores. O incluso la aplicación de técnicas aditivas, ¿vale?
Hoy en día, y lo veremos un poco al final de la presentación, pues tenemos la capacidad de poder realizar este tipo, de poder utilizar este tipo de técnicas. Una de las limitaciones que sí que tenemos, evidentemente, es que deberíamos realizarlo para grandes series. O sea, cuando estamos hablando de piezas únicas, por supuesto recurrimos a la fabricación aditiva, que para eso está. Pasamos transparencia, porque me parece, Gerardo, que me estoy retrasando bastante en lo que teníamos previsto. Bien, aquí tenemos unos problemas muy importantes que la polimetalurgia nos da y que también nos da de alguna manera cualquier tipo de proceso, tanto sea de forja como incluso de colada, y es la parte de porosidad. La porosidad es intrínseca en el procedimiento de polimetalurgia. También la falta de homogeneidad química, que es muy importante, es lo que estamos viendo en esta aleación del titanio con un 25% de molibdeno, es un contenido importante. El contenido en oxígeno, que es fundamental, y lo que sería la falta de control del tamaño de grano. Aquí ya tenemos un grano, eso sí, que es isotrópico, pero tenemos problemas. Bien, vamos a ver un poco algunas de estas desventajas y cómo poder solucionarlas, porque soluciones las hay. En principio, esa porosidad residual podemos utilizar lo que llamamos procesos de densificación completa, de full density, como puede ser el hot isostatic press. Evidentemente, un prensado isostático en caliente es costoso, aunque cada día la técnica, digamos, está haciendo que el sobrecoste sea casi insignificante. Bien, seguimos teniendo, digamos, como desventajas esa falta del control del tamaño de grano, pero aunque el precio todavía sigue siendo importante, cada vez es más asequible. Otros de los procedimientos es lo que llamamos el spark plasma sintering, es una sinterización por chispa, que en realidad lo que hacemos es someter por descarga eléctrica, calentar una matriz de grafito, y este a su vez va calentando el material, compactándolo al mismo tiempo, es decir, comprimiéndolo al mismo tiempo. Bien, también tiene sus desventajas. La más importante es que haya una cierta absorción de oxígeno. Es muy difícil evitar esa absorción y, por lo tanto, hay un ligero incremento del contenido en oxígeno con respecto al polvo original. Hay una reacción, o puede haber una reacción con el grafito, con total seguridad en la primera piel del material aparece, y por supuesto no es posible obtener una difusión importante del material debido a que son procesos muy cortos. Es decir, son procesos que podemos elevar la temperatura, pero estamos hablando de 5, 10, 15 minutos a lo sumo. Y en ese tiempo es muy difícil conseguir la homogenización. En este caso, para poder eliminar esa falta de difusión, pues podemos recurrir a polvo atomizado, pero este polvo atomizado es caro, ¿vale? Ese sí que es un sobrecosto importante. Otro de los procesos fundamentales sería el Electrical Resistance Sintering. Bien, este proceso nosotros llevamos trabajando con él unos 3 años, y la verdad es que tiene una desventaja importante en cuanto a la absorción de oxígeno, y no está dando los frutos que inicialmente esperábamos a nivel industrial, ¿vale? Si nos damos cuenta, veremos en la siguiente lo que sería parte de estos procesos de consolidación, que podéis ver, digamos, con tranquilidad, tanto el Spark Plasma Sintering que tenéis en la parte superior, como el equipo de RS ya planta piloto industrial, ¿vale? Pasamos. El otro inconveniente que teníamos, si os recordáis, era la falta de homogeneidad química, y por lo tanto aquí podemos disponer esa falta de homogeneidad. Yo creo que la veis claramente, donde hay zonas claras, mucho más ricas, por ejemplo, en molibdeno en la parte superior, o niobio en el gráfico inferior, con una cierta difusión importante hacia el titanio, ¿vale? Pero efectivamente, por más que estemos a altas temperaturas y durante ciertos tiempos, la homogeneidad es difícil de conseguir de forma completa. Bien, las posibles soluciones están
en poder obtener un polvo ya homogéneo. Y esto o lo hacemos por atomización, lo cual evidentemente presenta el inconveniente de su alto coste y además, en este caso concreto, de la baja compactabilidad. Es decir, no podemos compactar microesferas. Y para hacerlo deberíamos utilizar procesos como el SPS o el RS que hemos visto anteriormente, ¿vale? Sin embargo, estas microesferas o polvo esférico obtenido por atomización presenta coeficientes de expansión que son distintos a el del titanio en sí, en realidad corresponden a la aleación y por lo tanto esa diferencia en la expansión puede provocar incluso la rotura de las matrices y es uno de los problemas que se está trabajando últimamente. Otro sistema que es muy importante es el de la aleación mecánica y vamos a ver un ejemplo en la diapositiva siguiente. Si puedes pasar la diapositiva, donde observamos materiales con altas cargas de elementos de aleación. Fijaos que tenemos inicialmente en uno de ellos el 15% de molibdeno y en el otro una aleación basada en niobio, pero con un molibdeno equivalente semejante, que sería la titanio 35 niobio 6 molibdeno. Y sin embargo, con 2 horas solamente de molienda, observamos todavía esos pequeños puntos blancos que corresponden al molibdeno que no hemos podido alear y sin embargo cuando vamos ya a 40 horas y por supuesto superiores ya tenemos una aleación mecánica completa. Solamente tenemos una fase que es la fase beta de la aleación con una homogeneidad química mucho más interesante, ¿vale? Nosotros estamos trabajando principalmente con esta técnica, con el Mechanical Alloying, para poder obtener polvo que después procesemos por SPS o por ERS. El otro problema que tendríamos es la siguiente transparencia, es el contenido en oxígeno. Entonces, el oxígeno no se puede eliminar, es decir, podemos evitar que se introduzca mayor cantidad de oxígeno, pero no podemos eliminar el oxígeno que ya presente el material o el polvo, ¿vale? Lo que está claro es que dentro de las, no soluciones, sino de las exigencias, es que tenemos que trabajar siempre con alto vacío. Y además, combinarlo en ocasiones con atmósferas controladas, principalmente de argón, ¿vale? Ni tan siquiera nos sirve en este caso atmósferas de control del tipo CO2, puesto que incorporaría tanto el oxígeno como el carbono, ni tan siquiera nitrógeno, porque también incorporaría este nitrógeno al titanio. Otra de las opciones y posibles soluciones es no trabajar con los polvos de titanio, sino trabajar con polvos de hidruro de titanio, ¿vale? De esta forma, el hidruro permite un nivel de oxidación muy inferior, mucho más bajo, y nosotros podemos posteriormente deshidrurar este hidruro de titanio, ¿vale? Bien, esto se dice así de fácil. Evidentemente podemos trabajar tanto en alto vacío, en atmósfera controlada o incluso, en este caso, en atmósfera de hidrógeno, puesto que el material se va a hidrogenar, pero ahí sí podemos deshidrogenarlo con mucha más facilidad, cosa que no podemos hacer con el oxígeno ni con otros. Si cambiamos también transparencia, pasamos ya al último problema que comentábamos de esta polimetalurgia, que era la falta de control dimensional, de control de tamaño de grano. Bien, esto es muy complicado, ¿vale? Muy complicado en el sentido de que difícilmente podemos hacer un control si no acudimos a una deformación plástica. Y por ello, en muchas ocasiones, pues lo que se ha hecho por parte de algunos investigadores es añadir procesos secundarios, como puede ser incluso el forjado en caliente del material polimetalúrgico, pero en este caso perdemos la capacidad de acudir a lo que denominamos un near shape que tendríamos
por la polimetalurgia. Entonces perdemos, lo que haríamos en la polimetalurgia es sacar como un material primario para después ser conformado, ¿vale? Pero mediante conformación plástica severa podemos de alguna manera controlar este tamaño de grano. Un ejemplo, porque el control fundamentalmente lo haríamos mediante procesos de deformación plástica severa. Yo creo que todos conocéis lo que sería el ECAP, la extrusión en canal angular, o bien el HPT, la torsión a alta presión, ¿vale? Que es el ejemplo que colocamos aquí, donde vemos que efectivamente somos capaces de conseguir una nanoestructuración del material, ¿vale? No obstante, pues esto hace que podamos introducir cambios de fase mediante esta deformación plástica del modo de estructuras de tipo martensítico, alfa 2', o incluso la obtención de algunas fases omega por deformación. Puede evitarse de alguna manera, pero es complicado. Si pasamos, por favor. Hay últimamente, y lo sabéis ya perfectamente, además es lo que más os gusta, supongo, es algunos procesos especiales de consolidación a través de polvos. Es decir, siempre partimos de polvos y utilizamos las técnicas de fabricación aditiva. Bien, estas técnicas, en el caso concreto de los metales, de forma general y particularmente para el titanio, pues se han desarrollado dos grandes procesos. El primero es por láser, tanto denominado el Selective Laser Melting, el SLM, o mejor el Direct Metal Laser Sintering, que sería el DMLS, o cualquier otro, pero vamos, fundamentalmente estos dos son los más ampliamente utilizados, o el Electron Beam Melting, con el que podemos, utilizando un haz de electrones, fundir de la misma forma que fundiríamos con el haz láser. Bien, últimamente está muy de moda, sobre todo a nivel de la investigación, trabajar con el binder jetting, o incluso HP está investigando muchísimo y yo creo que está, en realidad debió en las navidades pasadas ya colocar prototipos en la industria de sus impresoras 3D, ¿vale? Con lo cual, con sistemas de tinta en los que ellos son especialistas, pues pueden conseguir trabajar mediante sistemas muy semejantes a como trabaja una impresión normal de láser HP, poder obtener también una tridimensionalidad en aleaciones metálicas. Bien, además de ese additive manufacturing, que tiene ciertos problemas, y es un poco lo que estamos viendo en esta transparencia, donde comparamos lo que sería la microestructura obtenida en un titanio 6,4 obtenido por forja a la izquierda, o la microestructura obtenida con la orientación cristalina que tendríamos de un EBM, de esa misma aleación, ¿vale? Tal como vemos, es un problema, entre comillas, importante. Además, el EBM puede dejarnos algunos problemas, sobre todo a la hora de las propiedades mecánicas, porque puede dejarnos algunos defectos que influyan muchísimo en estas propiedades mecánicas, tipo poros, tipo microgrietas, que podríamos de alguna manera eliminar mediante el tratamiento con HIP posterior al additive manufacturing. Si pasamos, por favor. Observamos en este caso las propiedades mecánicas, no voy a insistir mucho, voy a hacerlo algo más rápido, pero si nos fijamos sobre todo en la tabla superior donde comparamos el obtenido por forja y el obtenido por EBM, observamos que efectivamente la resistencia máxima pues disminuye ligeramente, pero aumenta la deformación plástica. Y esto es interesante a la hora de la aplicación de este tipo de aleaciones y de productos como biomateriales. Observamos que el límite de elasticidad está cambiado, ¿vale? Porque el límite elástico no puede ser superior a lo que sería el Ultimate Tensile Strength. Están cambiados ambos. Pero en este caso lo que sería la resistencia máxima es muy semejante, y lo que sí que es algo inferior, tampoco mucho, es la resistencia a flexión.
Pero sí que es muy señalable y reseñable si nos fijamos en lo que sería la desviación estándar, ¿vale? Donde en el caso concreto, tal como veis, del EBM aumenta significativamente. Es mucho más elevada que en el caso concreto de la forja. Algo semejante sucede si observamos la liberación de iones, donde, tal como veis, presenta una mayor liberación, no es que sea muy significativa, pero estamos hablando de una liberación mayor del 5% con respecto a lo que sería el material milanilin, que sería el convencional, el titanio 6,4, digamos casi de suministro. Si pasamos, en cuanto a lo que sería la proliferación y la adhesión, también es interesante anotar que incluso el additive manufacturing presenta una adhesión muy semejante a las 5 horas, pero una proliferación incluso superior a las 72 horas, que lo que sería el material de forja. Todo esto es dependiente de la microestructura del material. En el caso concreto de la microestructura que hemos obtenido en el titanio 6,4 de forja, este tipo milanilin, y por lo tanto es una estructura bimodal, mientras que en el caso concreto de el EBM o el DMLS, porque serían muy semejantes ambos, tenemos estructuras de tipo lamelar, de tipo laminar. Lamentablemente, estas estructuras lamelares están prohibidas en las diferentes casas comerciales de productos biomédicos, ¿vale? Pero están resultando, digamos, de mejores adhesiones en cuanto a las células. Si pasamos más rápidamente, por favor. Observamos un poco lo que sería la modificación de la superficie, por ejemplo, mediante láser, ¿vale? Estas son unas de las últimas investigaciones que se están desarrollando para hacer lo que llamaríamos un laser surface melting, donde lo que obtenemos, tal como veis en la imagen de la derecha, donde se presentan, digamos, los IPF correspondientes a la difracción de electrones retrodispersados, observamos estructuras columnares en la zona precisamente de refusión y por lo tanto solidificación del material de una manera rápida frente a lo que sería la parte superior, donde vemos los puntos negros correspondientes a los poros que corresponden a la estructura, digamos, original de la pulvimetalurgia. Bien, parte del beneficio que obtenemos mediante este tipo de tratamientos es que sellamos la superficie, eliminamos la porosidad en esa zona, son zonas muy estrechas, estamos hablando de unas 200 micras aproximadamente de espesor, que nos proporcionan algunas propiedades interesantes. Si cambiamos la transparencia, observamos, por ejemplo, que el módulo elástico para diferentes aleaciones puede verse modificado solamente por, digamos, lo que sería el tratamiento por láser superficial. Si os fijáis, entre medias o antes de la aleación de lo que sería la aplicación láser, tenemos la sinterización exclusivamente y por lo tanto tenemos un incremento importante, tal como veis en el bending strength, en lo que sería la resistencia a flexión, y a su vez una disminución del módulo de elasticidad. Este módulo elástico que llega a ser incluso cercano ya a los 65 gigapascales cuando estamos trabajando con la aleación titanio 35 niobio 6 molibdeno. ¿Pasamos? Bien, esto hace que para verlo, digamos, en conjunto, verlo quizá mejor, pues comparemos lo que sería ese módulo de elasticidad, intentando comparar con lo que sería el hueso, que tendríamos en la parte inferior, o la aleación titanio 6,4, que sería la comercial más convencional, ¿vale? Donde efectivamente nos encontramos en la zona intermedia. O bien en el bending strength, donde, tal como observamos, inclusive somos capaces de superar la resistencia mecánica de esta aleación titanio 6,4 en algunas de las aleaciones y con los tratamientos térmicos
que le hemos suministrado. Cambiamos. Bien, hay un interés, ya que estamos modificando por láser, de ver qué otro tipo de modificaciones se hace para aumentar la proliferación, sobre todo celular, y por lo tanto la aplicabilidad como biomateriales. Vamos a observar inicialmente en la parte superior lo que sería el ataque ácido, donde generamos unas cavernas muy importantes de pequeño tamaño, estamos hablando de un tamaño entre 2-3 micras, que mejora muchísimo lo que sería la adhesión de las células y la proliferación de estas células. En la parte inferior observamos la estructura obtenida mediante el Plasma Electrolytic Oxidation, un PEO o un MAO, el Microarc Oxidation, ¿vale? Donde obtendríamos una capa de óxido de titanio, digamos, bastante espesa y con una cantidad de microporos bastante importante. Cambiamos, por favor. En el caso concreto de la anodización, la tendencia actual, y es lo que, por ejemplo, Zimmer va a comercializar el próximo año, es la generación de nanotubos, ¿vale? Aquí vemos unos ejemplos de nanotubos sobre o bien el titanio 6 aluminio 4 vanadio o incluso sobre aleaciones del tipo titanio 35 niobio 10 tantalio, con algunos tratamientos térmicos y tal como veis, pues genera perfectos nanotubos que incluso en un momento determinado podrían ser objeto de utilización como receptores o receptorios para antibióticos, etcétera, ¿vale? Aquí no es posible ver la escala muy bien, pero los nanotubos son muy pequeños. Estamos hablando de diámetros de 20 nanómetros más o menos, ¿vale? Esto es lo que observamos con mayor precisión mediante TEM en la siguiente transparencia y en la que, tal como veis, también reflejamos lo que sería la resistencia frente a la corrosión, las curvas potenciodinámicas de polarización que tendríamos en diferentes tratamientos, ¿vale? Desde el estado de pulido, que sería la curva azul, donde tenemos una cierta pasivación. Posteriormente, con la obtención de nanotubos, perdemos un poco de esta pasivación, pero sobre todo cuando estamos hablando de estos nanotubos que a su vez de alguna manera están recocidos y por lo tanto al que le hemos dado un tratamiento térmico, observamos la formación de un nanotubo no amorfo, sino ya estructurado en forma de rutilo, que evidentemente es mucho más resistente frente a la corrosión, pero es menos biodegradable, con lo cual, digamos, en ocasiones es contraproducente. Pasamos, por favor. Bien, en el Plasma Electrolytic Oxidation, en el PEO que hemos comentado, también podemos formar una capa, tal como veis sobre todo en el corte transversal que tenemos en la parte inferior de la zona central, con las diferentes capas obtenidas con diferente densidad de estos óxidos de titanio principalmente. Pasamos. Bien, aquí lo que observamos sobre todo es que con el PEO y sobre todo cuando, además de este Plasma Electrolytic Oxidation, le damos un tratamiento o un recubrimiento de tipo sol gel con fosfatos cálcicos, que la intensidad de corrosión baja drásticamente. Y sobre todo en función del tiempo de inmersión que tenemos el material en una saliva artificial, ¿vale? Y esto es muy importante para mostrar precisamente estas propuestas que las impedancias electroquímicas nos ofrecen. Pasamos, por favor. Sin embargo, uno de los inconvenientes en general que tenemos en cualquier capa que nosotros podamos generar superficialmente sobre el material es el efecto en la combinación de esta corrosión con el desgaste, lo que llamaríamos la tribocorrosión. Por lo tanto, es muy importante considerar este tipo de ensayos. Son ensayos fundamentales donde podemos observar en la parte izquierda cuál es la variación del potencial
en función del tiempo durante el tratamiento o el ensayo de desgaste, ¿vale? Y que por lo tanto vemos que a partir de lo que es el potencial de pasivación, el potencial a circuito abierto que teníamos en la parte superior, por ejemplo, en el caso concreto del T64, baja bruscamente por rotura de la capa de pasivación, ¿vale? Sin embargo, cuando nosotros colocamos esa capa de peo, tal como veis, es mucho más espesa, por lo tanto presenta unos potenciales a circuito abierto, digamos, más catódicos en este caso, y a su vez una mayor resistencia a la fractura de este tipo de recubrimientos, ¿vale? Lo cual no significa que no vayan a dañarse, pero evidentemente el tiempo de dañado sería muy superior al material sin la modificación. Finalmente, ya para acabar, dar una pequeña pincelada de lo que sería la oxidación también por láser. Es decir, nosotros hemos visto antes que podríamos, con una protección, con una atmósfera protectora adecuada, hacer una refusión de la capa superficial sin conseguir una oxidación importante. Pero también podríamos trabajar con mezclas de esta atmósfera de protección junto con o bien oxígeno o bien aire y obtener una cierta oxidación en la capa superficial. El problema es que por más que se disminuya la energía del láser, efectivamente forma capas muy espesas, muy resistentes, muy duras, pero a su vez frágiles. Y por lo tanto, tal como veis en la imagen, se podrían fragilizar. Si nosotros disminuimos digamos, todo el sistema del procesado por láser, podemos conseguir, tal como veis, ya con velocidades importantes de tratamiento, el crecimiento de cristales con una cierta homogeneidad en su espesor. A mano derecha, en la parte inferior, observamos un corte realizado por FIR de esta capa, donde los espesores aproximados que tenemos van eso, rondando los 200 nanómetros, 200, 250 nanómetros. ¿Vale? Pasamos. Y finalmente, lo que sería la comparación de los cristales, tanto obtenidos por oxidación por láser, como los nanotubos, en los que prácticamente a los mismos aumentos observamos que los cristales son del mismo tamaño. ¿Vale? De estos 20, 80 nanómetros como mucho, ¿de acuerdo? Y con esto acabaría, digamos, mi presentación y quedo a la disposición de si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues estaré encantado en poderos contestar. Y disculpad porque efectivamente soy un paliza. No se preocupe, doctor. Muchas gracias Sí, por esta sí. presentación tan informativa. Voy a pasar a leer un par de preguntas que nos hicieron llegar nuestros asistentes por el chat. Si tienen alguna otra, favor de hacerlo por el chat. Nos preguntan, con respecto al límite elástico de las aleaciones de titanio para prótesis, como por ejemplo de caderas, ¿en qué aproximadamente qué esfuerzo máximo se puede aplicar? Vamos a ver, ahí el problema es que en muchas de las aplicaciones vamos sobrepasados, es decir, tenemos material de sobra y sin embargo tenemos roturas en prótesis. Es decir, el problema fundamental que tenemos siempre a la hora de cualquier tipo de diseño es la seguridad de que no nos va a fallar el material. Y el material no solamente es una cuestión de límite de elasticidad o carga de rotura, sino principalmente su límite de fatiga. En este sentido, va a afectar muchísimo, como bien sabéis, muchísimas variables del entorno, desde la rugosidad superficial, que en este caso, incluso como hemos visto, modificamos para poder mejorar el anclamiento con el material biológico, ¿vale? Y efectivamente esto va a disminuir las propiedades frente a fatiga que podemos tener en el material. Hay que tener muchísimo cuidado en la combinación de todas esas propiedades. Parte de la problemática de
la falta de utilización de técnicas pulvimetalúrgicas, incluida la fabricación aditiva, es precisamente por la falta de fiabilidad, ya que disponemos siempre de una desviación estándar muy grande, muy importante. Y eso lo que nos obliga es a ir por encima, bastante por encima, de lo que sería la capacidad que el propio hueso pueda presentar. Estamos hablando siempre de resistencias y por lo tanto lo que llamaríamos límites elásticos, puesto que en el caso del hueso, que es mucho más frágil, el límite de elasticidad y la carga máxima coinciden, de alrededor, dependiendo por supuesto de las aplicaciones, pero entre 100 y 400 megapascales, ¿vale? Este sería como el límite recomendable por debajo del cual no deberíamos trabajar en ninguna de las condiciones, ¿vale? Sin embargo, depende un poco del material que nosotros diseñemos. Si estamos diseñando una prótesis de cadera, como es la pregunta, efectivamente nos sobra material. Os puedo asegurar que nos sobra muchísimo material. Pero lo que nos falta es diseño mecánico frente, sobre todo, a resistencia a fatiga. Y sobre todo porque aparecen fenómenos como pueden ser la corrosión por picaduras, que va a afectar de manera sustancial a las propiedades mecánicas también, ¿vale? Y vuelvo a insistir, a las propiedades mecánicas de fatiga. De hecho, uno de los problemas importantes que se está detectando en las actuales prótesis y por lo tanto los actuales diseños, donde el vástago suele ser de titanio, este vástago femoral presenta un cono donde se inserta una bola, que suele ser de alúmina, pues son corrosiones de tipo fretting, ¿vale? Fretting corrosion, que mediante pequeños micromovimientos va formando una grieta prácticamente en el nivel de unión entre lo que sería el cono metálico y la esfera de alúmina. Y ello hace que puedan tener problemas finalmente acumulables en la fatiga, ¿vale? Yo hablaría de que características mecánicas de alrededor de los 600, 700 megapascales de límite de elasticidad son completamente suficientes. De hecho, son ligeramente superiores a los aceros inoxidables y algo inferiores a las aleaciones de titanio o aleaciones cobalto-cromo. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta sería, ¿cuál sería la principal razón para no usar el circonio, siendo que es un material que se ha visto como útil para usos biomédicos, y en cambio sí seguir usando el titanio, teniendo en cuenta que este último, el titanio, tiene un alto costo de tratamiento? Sí, la respuesta es muy sencilla, y es que el titanio tiene un alto costo de tratamiento, el circonio más todavía, ¿vale? Entonces, eso invalida completamente, digamos, su uso. Hay dos razones fundamentales. La primera, por supuesto, es el coste, y la segunda es que el circonio se ha utilizado hasta ahora exclusivamente con fines nucleares. Es decir, todas las vainas de confinamiento del material nuclear, del material del uranio, han sido vainas de circonio. Y por lo tanto, todo el circonio estaba acaparado por esta industria. De manera que el circonio era muy valioso, su precio era impagable, ¿vale? Debido a ello. Sin embargo, es cierto que el circonio, que es de la misma familia que el titanio, ¿vale?, presenta algunas diferencias, unas buenas y otras malas. Una desventaja es que presenta una densidad superior, prácticamente semejante a la de un acero, ¿vale? Con lo cual perdemos esa ventaja que el titanio presenta de ser ligero. Pero sobre todo, lo que más prima en el caso del circonio es la gran ventaja de que es muy radiotransparente y que además
no presenta o presenta una susceptibilidad magnética muy inferior incluso al propio titanio. Con lo cual, cualquier enfermo, digamos, que ha sido implantado no puede seguirse su evolución mediante técnicas de resonancia magnético-nuclear y, sin embargo, en el caso del circonio sí se podría hacer, ¿vale? Por ello, en algunos pacientes específicos se desarrollan prótesis de circonio, ¿vale? Bueno, esto es lo que dice la bibliografía. Yo he preguntado a los traumatólogos aquí y todos dicen, ¿de circonio? O sea, esto yo no lo he escuchado nunca, ¿vale? Yo no sé si es cierto o no, pero lo que está claro es que se unen las dos cosas. Primero, la acaparación de las centrales nucleares en el material y segundo, su elevado costo. Pero es cierto que ahora las centrales nucleares, que sabéis que prácticamente todo el mundo ha decidido que no coloca ninguna nueva, ¿vale? Y que van a ir parando las centrales nucleares con el tiempo, pues a esta industria, a la industria del circonio, me refiero, pues le ha entrado el canguelo. Es decir, ¿ahora qué vamos a hacer con el circonio? Porque ya no lo vamos a vender. Y ahora es cuando se empieza a vislumbrar un cierto abaratamiento y una posibilidad de introducción como material biomédico en mayor medida. Perfecto, sí. Siempre es importante considerar toda la cadena de producción que lleva a poder utilizar estos metales en aplicaciones biomédicas. Otra pregunta sería, ¿usted qué opina respecto al uso de carburos de silicio, me parece, para aplicaciones biomédicas o silicio carbón para prótesis o implantes dentales? Porque al parecer se ha llevado a cabo investigación con este objetivo. Mira, en principio, si nos vamos a materiales cerámicos, principalmente eh, lo que está más desarrollado es la circona. Entonces, el óxido de circonio, sobre todo el dopado con itria, es el que sí que se ha empezado a utilizar fundamentalmente en implantes dentales, como implante dental, ¿vale? Ya se utilizó en su momento como cabezas de fémur, como estas esferas que colocamos en la cabeza de fémur, pero se tuvo una muy mala experiencia. Es decir, inicialmente resultó ser extraordinario porque disminuía incluso los residuos de desgaste, era muy bueno en casi todo, pero tuvo un problema y es que tenía una degradación hidrotérmica muy elevada, con lo cual fragilizaba enormemente. Y eso hizo que la casa Johnson Johnson, creo que fue, pues tuvo que retirar 10.000 prótesis del mercado. ¿Vale? Hacer revisión de 10.000 prótesis os puedo asegurar que es la quiebra completa para la compañía. Evidentemente le tocó a una compañía muy potente que pudo hacer frente a ellos sin más inconveniente. Yo creo que sobre todo porque se dio prisa en cambiar todas las prótesis, es decir, en buscar a los pacientes y modificar, revisar todas las prótesis. Puesto que de haber habido demandas judiciales, en Estados Unidos sobre todo, como supongo que conocéis, hubieran hundido la casa totalmente con seguridad. Bien, con el carburo de silicio hay informes en los que el efecto trombogénico es bastante importante, ¿vale? Incluso en los productos carbonosos. Si estamos hablando de productos masivos, macizos, ¿vale? Otra cosa es que se han aplicado, aunque tampoco con demasiado éxito, como recubrimientos por PVD sobre aleaciones de titanio, por ejemplo, ¿vale? La cuestión en muchas ocasiones es qué le pasa al material que presente cierta fragilidad. Los materiales cerámicos son frágiles y son poco fiables en este sentido. Por lo tanto, se ha recurrido en ocasiones a poder generar carbono como diamante, por ejemplo,
como recubrimientos PVD sobre aleaciones de titanio, que han ido desapareciendo del mercado poco a poco. ¿Cuál es la razón? La razón es un alto coste y, efectivamente, aunque los residuos son pequeños, son menores que, por ejemplo, el titanio concreto, evidentemente presentan un problema, y es la tinción del tejido biológico. Es decir, cualquier mínima liberación de partículas por desgaste de carbono o carbonosas hace que el tejido biológico ennegrezca. Y efectivamente eso ni le gusta al paciente, porque además te asusta el hecho de que pueda ser una infección, o vete a saber, cuando en realidad es una tinción meramente de las células, porque no pueden eliminar con la eficiencia necesaria ese carbono, ¿vale? Pero en principio, como recubrimiento, hay algunos autores que todavía siguen trabajando en el tema e intentando alcanzar, digamos, la aplicabilidad. Otra cosa distinta es utilizarlo como refuerzo, es decir, utilizar nanotubos, utilizar grafenos, utilizar carburos de silicio o incluso carburos de titanio, etcétera, como elementos de refuerzo para obtener nanocomposites. Y ahí es donde sí que da la sensación, a nivel científico, a nivel, digamos, de laboratorio, que se puede tener éxito y que se puede alcanzar propiedades extraordinariamente elevadas con matrices de este tipo, ¿vale? Esto hace, o podemos combinarlo con la porosidad, es decir, recordáis que hemos hablado de que un material con un 60 o un 70% de poros, que esto se puede conseguir más o menos fácilmente con una fabricación aditiva, pues podemos disponer de un modo de elasticidad muy bajo, ¿de acuerdo? Pero claro, las propiedades mecánicas bajan en el mismo orden. Por lo tanto, yo puedo tener un 15 gigapascales de módulo de elasticidad, pero 60 megapascales de carga de rotura. Luego, efectivamente, no me sirve, digamos, materiales que presenten menos resistencia que el propio hueso, ¿vale? Por eso es importante combinar todos los conceptos. ¿Qué sucede si la matriz, en lugar de ser titanio puro o inclusive titanio 6,4, pues es una matriz que va reforzada con nanopartículas de algún modo? Evidentemente tendríamos o podríamos disponer de una resistencia frente a la compresión superior con un nivel de porosidad semejante, que nos daría un módulo de elasticidad también pequeño, ¿vale? Bien, con todo eso es con lo que se está trabajando últimamente. Perfecto. Me parece que tenemos una última pregunta. Son dos preguntas, pero las estoy combinando. Bueno, la presentación fue más que nada sobre el uso de aleaciones para implantes o reemplazos óseos. ¿Se podrían se podrían usar estas mismas aleaciones o, por ejemplo, en forma de nanopartículas en aplicaciones de medicina regenerativa, es decir, para regenerar órganos o tejidos que ustedes tenga ahorita bueno, presente? Vamos a ver, cuando estamos hablando de la regeneración de tejidos, tenemos que distinguir dos grandes grupos: los tejidos blandos y los tejidos duros, ¿vale? Es decir, los huesos o, evidentemente, ya lo que sería más pronto piel, músculos, etc. En el caso concreto de la regeneración ósea, evidentemente se utiliza, es el gran interés que tenemos, no solamente para prótesis como tal. Todo lo que he intentado introducir un poco de poros, precisamente es para intentar indicar el interés que se tiene en productos que puedan de alguna manera osteointegrarse efectivamente, y para eso necesitamos de esa gran porosidad. Y los titanios son, al igual que algunas cerámicas porosas, pues los materiales más idóneos para ese crecimiento, digamos, celular y restitución de los tejidos duros, ¿vale? En ese sentido sí que hay una aplicabilidad muy importante.
Y de ahí que para poder mejorar, sobre todo en el caso de los osteoblastos, poder mejorar la interacción con el organismo, es por lo que disponemos de todas estas modificaciones superficiales que permiten una mayor interacción, un mayor crecimiento, no solo una proliferación, sino además una diferenciación celular, que es lo que se necesita para ir obteniendo de alguna manera el hueso nuevo. Bien, por supuesto no hemos llegado a explicar muchas cosas en ese sentido, pero cuando nosotros observamos efectivamente qué es lo que hacer con esas modificaciones superficiales, en casi todos los casos o casi todas las casas comerciales al final acaban con la deposición de hidroxiapatita en superficie. ¿Por qué? Porque es muy importante darle las herramientas a los osteoblastos necesarias para la construcción de hueso, facilitarles esa construcción, es decir, ¿qué necesitan para fabricar hueso? Que son fosfatos, son hidroxiapatitas y por lo tanto fosfatos de calcio, pues que haya fósforo, que haya calcio, algo de magnesio, etcétera, en la superficie en la que van a entrar en contacto. De manera que no solamente tenemos una adhesión de proteínas más fácil, más adecuada, y por lo tanto la formación de un biofilm que ya nos permita comenzar a formar la hidroxiapatita, sino que ya disponemos de cierta hidroxiapatita con la que comenzar a construir, ¿vale? Pero efectivamente no solamente se utilizan como materiales masivos en prótesis o implantes, sino a su vez, evidentemente, como materiales porosos para la restitución, digamos, funcional de huesos, incluso la corrección en algunos casos, ¿vale? De acuerdo, y también, bueno, creo que también como cuando están formados en nanopartículas o en en otras formas más pequeñas, se pueden usar incluso para diagnóstico, eh, como métodos de contraste, etcétera, ¿no? También para imagenología, algunos metales. Sí, pero eso ya se trata de los metales en general y sobre todo de algunos oligoelementos, es decir, no los metales como tal, no una partícula, sino más bien de alguna forma obtener un órgano metálico que nos permita obtener todo ese trazado. Sí que es verdad de que, lo hemos hablado antes, que como catalizadores los metales son los adecuados y por lo tanto utilizamos platinos, y ahí sí que las nanopartículas actúan con una función enzimática, digamos, superior. Pero el titanio, digamos que si esa es una posible aplicación, desde luego es totalmente circunstancial. Su aplicación eh, ideal es trabajar como prótesis implante, que es donde más kilos, por decirlo de una manera, de titanio se utilizan, ¿vale? Yo tengo colegas que están trabajando muchísimo en el desarrollo de nuevas aleaciones, desarrollo de aleaciones que presenten propiedades especiales, que combinen elevadas características mecánicas, una elevada resistencia frente a la corrosión, superior incluso a las que disponen este tipo de materiales. Fijaos que yo creo que lo podéis conocer. También sabemos que los aceros inoxidables, los cobalto cromo, su capacidad, su resistencia frente a la corrosión viene suministrada principalmente por el óxido de cromo que se forma en superficie. Es un óxido muy pasivo que evidentemente impide esa corrosión. Pero estos óxidos de cromo tienen un límite de rotura, digámoslo así, un potencial de rotura que es bastante bajo. Alrededor de los 0,8 voltios, pues rompen esa capa pasiva y continúan de alguna manera progresando la corrosión, con lo cual progresa la liberación de iones. Bien, en los análisis que nosotros hemos realizado de resistencia frente a la corrosión de algunas de las aleaciones de titanio, hemos alcanzado los 3 voltios sin que haya un potencial de rotura.
Eso significa que en cuanto obtenemos, es verdad de que la pasivación la tenemos a potenciales superiores a las del óxido de cromo, pero su resistencia a la rotura, a este breakpoint, es bastante superior. Una cosa complica, no sé cómo explicarlo, o sea, afecta a la otra. No podemos separarlo y solamente por un parámetro definir la bondad de un material. Hay muchas cosas, por ejemplo, a la hora del desgaste está prohibido utilizar titanio. El titanio no presenta características frente al desgaste adecuadas. Por eso, sobre todo el desarrollo último en materiales compuestos que mejoren sustancialmente esa resistencia frente al desgaste. Pero claro, cuando te encuentras con alúminas, incluso con la propia circona, pero sobre todo con alúminas, o inclusive con compuestos alúmina-circona, no hay capacidad de competir. O sea, el titanio no tiene absolutamente nada que hacer. Por más compuestos que podamos obtener con partículas incluso formadas in situ, como pueden ser el desdoblamiento de carburos de boro, que se está utilizando también en los últimos años, para formar a su vez TiB, o sea, boruros de titanio y carburos de titanio. ¿Vale? Lo formamos in situ, y al formarse in situ es por precipitación. Es decir, primero hay una disolución del carburo de boro y posteriormente una precipitación muy fina de estos materiales. Pues bien, así todo, la resistencia frente al desgaste es muy inferior a la que presenta una alúmina. Por lo tanto, la gente sigue trabajando con aquellos materiales que presentan unas propiedades contrastadas superiores. ¿Cuál es la, llamemos, diferencia entre un elemento y otro? Por ejemplo, la maquinabilidad de la alúmina es muy mala. Pero hoy en día, una vez desarrollado técnicas de mecanizado por ultrasonidos, pues conseguimos, digamos, superficies enormemente pulidas de gran precisión y por lo tanto el rozamiento de alúmina con alúmina es extraordinario. No tiene hoy en día competencia alguna. ¿Vale? Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Creo que esas son todas las preguntas por ahora. Le agradecemos mucho pues esta plática tan informativa y tan interesante de este campo, pues que sí, me parece que sigue creciendo, ¿no? El desarrollo de implantes y prótesis con base de aleaciones metálicas. Eh, Por muchas supuesto, gracias. sabéis que la población cada vez envejece más y por lo tanto cada vez Claro, necesita más de ello. claro. Evidentemente. Gracias a vosotros por vuestra atención y por haberme invitado a compartir con vosotros parte de mi experiencia, que eso siempre es positivo, es muy interesante. Muchas gracias.